Vamos a continuar la serie de vídeos sobre prevención de legionellosis, en este caso hablando de la limpieza de torres de refrigeración y condensadores evaporativos. Voy a hablar de cómo lo hago yo y todas las acciones previas que tomo para evitar perder el tiempo, para evitar fallos de coordinación, para evitar en general toda clase de situaciones desafortunadas que ocurren en una azotea, en un lugar en el que no tenemos la capacidad de reacción que tenemos, por ejemplo, en nuestro almacén, ¿no? De manera que, evidentemente, voy a hablar del protocolo, del Real Decreto, pero desde la perspectiva práctica de cómo lo hago yo. Porque evidentemente el Real Decreto solo se refiere a biocidas oxidantes, en este caso a hipoclorito sódico, y realmente no detalla demasiado el cómo prepararnos para hacer una limpieza. Solamente habla de la secuencia física para la limpieza, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ampliarlo un poquito más. Lo primero es la obtención de los datos técnicos de la instalación. Esto evidentemente ya lo tenemos. Si llevamos el mantenimiento de un circuito de torre o de condensador, tenemos la marca del equipo, tenemos la placa técnica, tenemos bueno, pues el peso en vacío, el peso en servicio y demás. Es importante tener esto porque esto lo vamos a utilizar para la limpieza. Es decir, viene muy bien, la gente no suele utilizarlo y a veces es importante tenerlo a mano para saber primero cuánta agua carga, obviamente, tanto en la balsa como en las tuberías, que a veces el agua que tiene un condensador, una torre, en las tuberías del árbol de riego, de la parte superior, puede ser muy grande, ¿de acuerdo? No solo es lo que tiene en la balsa. Y también nos viene bien para saber, pues bueno, si tiene correas, si es de tiro axial, si es de tiro forzado, o si son ventiladores centrífugos, es decir, cosas que de un modo u otro complican o simplifican la limpieza, de manera que eso es importante. Tenemos que tener un inventario de puntos de llenado y de vaciado, porque todos tenemos en la cabeza la típica torre condensador que solo tiene un punto de llenado, que está en la balsa. O tenemos en la cabeza la torre condensador que solo tiene un punto vaciado, que está en la balsa, o bien que está en la parte inferior del circuito. Esto no es así. Es decir, habitualmente hay varios puntos de llenado a diferentes alturas del circuito. Tenemos un punto de llenado en la parte inferior, a veces tenemos un punto de llenado por en medio, a veces tenemos un punto de llenado en la balsa, que siempre va a estar, porque suele ser el punto donde se restituye el agua, porque es donde tenemos un testigo del agua gastada, que es la boya, ¿no? Tenemos, digamos, un testigo de la evaporación, que es el agua evaporada y la bajada de nivel de la balsa. Pero no obstante, hay una serie de llenados manuales en el circuito, que pueden ser también automáticos, pero habitualmente son manuales. Y también tenemos una serie de vaciados en el circuito que son manuales. El único vaciado automático que tiene un circuito es la purga. Esto hay que saberlo y hay que tenerlos localizados, porque puede incidir mucho en la velocidad a la que vaciemos o llenemos un circuito. Y el llenado o vaciado de un circuito, como luego comentaremos, se puede llevar muchísimo tiempo de lo que viene a ser el protocolo total de limpieza. Es decir, hay circuitos que dura mucho más el llenado o el vaciado que la propia limpieza, mientras que hay otros circuitos que la limpieza se lleva la mayor parte del tiempo, ya que son circuitos pequeños o bien que disponen de muchos vaciados o vaciados de gran sección o muchos llenados y o llenados de gran sección o caudal, es decir, puede ser por presión, porque tenga mucha presión el agua. Eso es importante. También tenemos que saber los datos de funcionamiento, el régimen de funcionamiento, es decir, ¿para qué está esa torre ahí o ese condensador? ¿Qué hace? ¿A qué hora arranca? ¿Funciona de noche? ¿Funciona por temperatura ambiental? ¿Arranca por temperatura ambiental o arranca por temperatura interior del edificio? Que no siempre va a ir con el ambiente porque puede ser, por ejemplo, una torre de un proceso industrial. Es un proceso crítico, es decir, ¿qué ocurre si apagamos la torre o el condensador? ¿Pasa algo? ¿Se pierde dinero? Todo eso tenemos que saberlo, porque nos va a permitir saber si vamos a hacer una limpieza nocturna, diurna, si tenemos que hacerla muy temprano por la mañana, si tenemos que ir el día antes para dosificar, etcétera. Es decir, esto es muy importante. Cómo funciona la torre es tan importante como el propio modelo de aparato que tengamos. Después tenemos que hablar de la medición y cálculo del volumen del circuito. Esto es crucial, esto es lo más importante. El tratamiento de circuitos, el volumen es el dato por antonomasia. Hay muchas más cosas, la evaporación, el consumo, hay un montón de datos interesantes, pero el volumen es básico porque nos da una idea de la inercia química del circuito, o sea, de lo resistente que es a variar sus condiciones, pero también nos da una idea de lo que tardamos en llenarlo y vaciarlo, que en el caso de las limpiezas pues, es un dato importantísimo. Habitualmente nos van a dar un dato, el personal de mantenimiento, que a veces será correcto si el proyecto es reciente, o será incorrecto sistemáticamente si el proyecto es antiguo.
El volumen de un circuito tiene incidencia básicamente en la velocidad de llenado, en la velocidad de vaciado y también en la inercia química y calorífica del circuito. Hay algunos circuitos que tienen incluso depósitos de inercia para aumentar su volumen, metiendo en medio aljibes, de forma que bueno, pues aumentamos el tiempo que tarda en calentarse o en enfriarse. En cualquier caso, es algo crítico y si no nos da un dato fiable, tendremos que sacarlo nosotros. Es probable que tengamos que medir tuberías, como ya comenté en otro vídeo, medir secciones y bueno, y calcular el volumen por cilindros, despreciando el error que nos da el espesor de pared de los tubos. Esto lo vamos a tener que hacer con toda seguridad. Tenemos que medir el caudal de vaciado de la balsa. Esto también es importante y es muy fácil. Es llevar una jarra grande, una probeta grande y bueno, pues abrir a tope el vaciado de la balsa y medir cuántos litros por minuto tenemos o litros por como queramos. Litros por minuto, litros hora, eso lo calculamos como queramos, pero en cualquier caso es con una probeta y abriendo la llave, digo a tope, porque una llave abierta a tope solo se abre a tope de una manera, mientras que si la abrimos a medias pues es muy difícil que igualemos esa apertura concreta, mientras que bueno, es mucho mejor abrirla a tope y tener la velocidad máxima de vaciado. Eso nos permite saber si vamos a poder vaciar la torre rápidamente. Puede que con torres medianas o pequeñas parezca una tontería, porque no suele ser un problema el tiempo de vaciado de la balsa, pero hay instalaciones industriales, con balsas incluso de hormigón, etcétera, que puede llegar a ser un problema. O sea, hay balsas que tardan días en vaciarse y no todas son estas que solemos conocer, que tardan minutos, o tardan 10, 12, 15 minutos, no tardan más, generalmente. Hay que saber el caudal de vaciado completo del circuito. Es decir, el vaciado más abajo en el circuito, el vaciado que permite vaciar conducciones más torre de refrigeración o condensador evaporativo, equipo, vamos, ese vaciado hay que ubicarlo y además tenemos que saber cuánta agua evacúa. Lo mismo, sacar a un caudal en litros por minuto. Tenemos que tener ese dato porque es muy importante de cara a la coordinación, porque así sabemos cómo vamos a hacer o la limpieza depende esencialmente de este tipo de datos. También tenemos que tener una medida del caudal del llenado. Esto es exactamente lo mismo, probeta o bote graduado en mano en la boya. No lo vamos a poder hacer en llenados manuales que vayan directamente a las conducciones. Eso no lo vamos a poder hacer, pero sí podemos hacerlo en la balsa. ¿De acuerdo? Y también es muy importante, ya que habitualmente los circuitos se llenan por la parte superior y la parte superior coincide con el equipo, con la torre o condensador. Todo esto nos lleva a tener un tiempo de vaciado del circuito, un tiempo de vaciado de la balsa. Todo esto lo vamos a recopilar en una ficha para tipificar el circuito. Tengo yo un modelo, pero lo quiero cambiar, a ver si lo cambio y os lo pongo en el área de descargas de nuestra web. Porque un circuito en que tengamos bien calculado el volumen, los tiempos de llenado, los tiempos de vaciado, es un circuito que nos va a dar muchísimo menos problemas y vamos a ahorrar una cantidad de tiempo bárbara. Eso es muy, muy importante. Al cálculo de vaciado completo del circuito tenemos también que tener el tiempo de llenado completo con balsa. Eso da igual que sea solo la balsa, calculemos solo la balsa o todo el circuito, porque en realidad al final lo que importa es todo el circuito. Es decir, la balsa siempre vamos a poder hacer el vaciado con aspiradores o con bombas de achique. Solo importa la balsa como dato por separado en estos circuitos de los que estoy hablando, en los cuales la balsa es muy grande, que son circuitos industriales. Normalmente el volumen de la balsa no nos va a representar un problema a nivel de llenado, a nivel de vaciado en circuitos normales, pero bueno, es importante tener esos datos por separado. Es decir, calculamos velocidad de llenado de la balsa, velocidad de vaciado de la balsa, velocidad de llenado del circuito completo, velocidad de vaciado del circuito completo. También es importante que hagamos una inspección de los elementos sustituibles en la torre o condensador antes de hacer la limpieza. Y además que al tener los datos técnicos consultemos si disponemos de un proveedor en nuestra zona de esos repuestos. Es decir, es muy importante que tengamos localizado, antes de meternos con nada en la torre, que tengamos localizado un proveedor de juntas de las pértigas, de difusores de las pértigas, de empaquetadura o relleno, bueno, juntas de goma de los ojos de buey, ese tipo de cosas. Es decir, todo eso tenemos que tenerlo localizado. Y algunas cosas incluso convendría que tuviéramos algún repuesto, aunque eso solamente lo compraríamos previamente, hablando con el cliente obviamente, y
habiendo observado algún desperfecto antes de la limpieza. Por eso, antes de la limpieza hay que hacer una inspección completa de la torre del condensador. Hay que abrirlo por arriba, hay que ver cómo está el separador de gotas, hay que ver cómo está el relleno, hay que ver cómo están los difusores, hay que ver cómo están las tuberías finales del árbol de riego, digamos, de la red de pulverización, y hay que ver también cómo está la boya, hay que ver cómo están las juntas del ojo de buey, las lamas de la admisión de aire en torres condensadores de tiro inducido, etcétera. Todo eso tenemos que verlo antes para saber si hay cosas rotas. Y si hay cosas rotas, podemos venderle a nuestro cliente la sustitución de estos elementos. Y bueno, pues lo ideal, evidentemente, sería sustituirlo durante la limpieza. Máxime, porque el Real Decreto obliga a que siempre que tocamos un circuito o cambiamos alguna pieza, tenemos que volver a limpiarlo. De manera que para no originar en limpiezas extraordinarias, lo suyo sería siempre hacer el mantenimiento mecánico y sustitución de piezas durante la limpieza, porque así no tenemos que hacer otra más. Ya tenemos otro bloque aquí de datos, que son los datos logísticos, es decir, tenemos que ver primero dónde va el coche, hasta dónde llega el coche. En torres industriales a veces el coche llega hasta la propia torre, a pie de torre. En edificios evidentemente no. ¿Hasta dónde llega el coche? Punto 1. Punto 2. Dependemos de montacargas o de ascensores para subir la maquinaria. 3. Podemos llevarla rodando por la azotea cubierta o sala técnica, o bien tenemos que llevarla en vilo, porque hay grava en el suelo, o porque es una cubierta técnica con suelo incompleto, con viguetas, etcétera. O sea, hay muchos escenarios en los cuales tenemos que llevar la maquinaria en vilo. Todo esto es importante para ver qué maquinaria llevamos, porque evidentemente llevaremos el mínimo peso posible en aquellas situaciones en las cuales no podamos llevarlo rodando, lógicamente. Todo eso es importante. También necesitamos datos logísticos acerca de cómo alimentar nuestras máquinas. Tenemos que saber qué tensión hay en la azotea, si tenemos 220, si tenemos 380, tenemos que saber qué tipo de clavijas, tenemos que saber qué tipo de, en general, de cuadro tenemos, a cuál podemos meter mano. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque uno puede coger agua de una azotea, de una sala técnica, o sea, luz, o agua, también me vale para el agua esto, y liarla, generar desperfectos importantes. No se puede cogerlo de un cuadro sin preguntar antes a mantenimiento qué diablos alimenta ese cuadro. Esa toma no la tienen que preparar ellos. O si no la preparan ellos, tienen que indicarnos cuál está ya, cuál de las que ya hay es válida para enchufar, y nos tiene que además dar una indicación de la potencia, del amperaje que aguanta, para saber si nuestra máquina va a tirar el automático o no lo va a tirar. Si el magnetotérmico es superior, tiene una especificación superior a nuestra máquina. Eso también es importante. Con el agua lo mismo. Tenemos que asegurarnos de que estamos cogiendo agua potable, agua de red, agua fría sanitaria de consumo humano. Porque más de una vez he visto yo empresas enganchar agua en una azotea y engancharla en un circuito cerrado. Claro, agua sale. Como el circuito cerrado restituye agua por otra toma, pues claro, agua sale. Pero claro, ¿qué agua sale? Un agua aditivadísima, sucísima, con un montón de óxidos metálicos. Es decir, cuidado con eso. ¿Dónde cogemos agua? Nos aseguremos de que es agua fría sanitaria. Todo parece un poco casi de perogrullo, pero no hay nada de perogrullo cuando estamos hablando de instalaciones que valen un montón de dinero y que podemos generar averías caras. Todo tiene que ser comprobado siempre. Y que el agua es agua sanitaria y que estamos cogiendo la tubería correcta, hay que comprobarlo siempre. Tenemos que ver el agua, tenemos que ver cuando vemos el agua el tipo de toma que tenemos disponible. Si son pipas y el diámetro, para que seleccione la bracera de la manguera. Si son enlaces rápidos, ver si es paso normal o maxi paso, si es enlace de jardinería. Si es fontanería roscada, hay que ver la métrica en pulgadas, hay que ver, bueno, pues si es de media, 3/4, lo que sea, si es macho, si es hembra, todo eso tenemos que llevarlo preparado. De forma que si lo vemos antes, pues evitamos llevar una caja de fontanería enorme y nos evitamos llevar muchísimo peso. Llevamos solamente lo necesario. Tenemos que mirar desagüe para los lodos. De una torre sale un montón de lodo, un montón de barro. Hay veces que no tenemos de tirarlo. Cuando estamos en una azotea, a menudo ocurre que tenemos un desagüe muy lejos de la torre. Porque la torre a lo mejor tira el agua a un desagüe chiquitito, en su vaciado, o un desagüe peor todavía, conducido. Un desagüe en que está conducida la tubería hasta el desagüe y no deja verter nada. O sea, no tenemos una arqueta para verter nosotros, para vaciar los aspiradores. Esto es importante. Hay que ver dónde diablos vaciamos los aspiradores con lodos y dónde tiramos los sólidos gruesos que nos podamos encontrar. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con un montón de trocitos de relleno de plástico, por ejemplo, de aluminio, que también los hay,
en la balsa, nos vamos a encontrar con arenilla, nos vamos a encontrar con trozos de cadáver de paloma, nos vamos a encontrar con trozos metálicos de los filtros de aspiración, nos vamos a encontrar con trozos de goma de la junta que impermeabiliza las uniones de las placas que conforman la torre. Nos vamos a encontrar algo de tornillería, incluso se puede haber caído de la torre. Virutas de caucho de las correas, de los ventiladores, etcétera. Porque todo eso, a fin de cuentas, aspira. La torre inyecta aire por debajo y coge todos los elementos de desgaste que hay fuera, los mete para adentro. Y dentro, obviamente, se van rompiendo elementos que caen abajo y se quedan en la balsa, porque la balsa es un decantador. Como la aspiración está un poquito más alta que el fondo de la balsa, se va quedando todo abajo. Así que eso es importante, la eliminación de residuos. ¿Qué arqueta? ¿Dónde podemos tirarlos? Y ver si está atascada, etcétera. También tenemos que saber, para la coordinación de tratamiento, con quién tenemos que hablar. Esto es muy importante. Ver cómo se llama la persona que está allí. ¿Qué horarios tienen? Es decir, si yo voy un martes, ¿quién hay? Esta persona, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Este, bien. ¿Su teléfono? El teléfono que tiene allí en la estación, este, muy bien. ¿Usa walkie? Sí, ¿qué frecuencia? Todo esto es importante porque evita quedarnos solos. Muchas veces perdemos un tiempo precioso buscando a la persona de mantenimiento, cuando no nos hemos preocupado de saber ni cómo se llama, ni qué teléfono tiene, ni qué frecuencia suena walkie, por ejemplo. Pues esto no tiene ningún sentido, sobre todo en la industria. Porque en un edificio a lo mejor es más fácil, porque un edificio se mueve en vertical, pero en la industria, que se mueve en horizontal, podemos tener al tío en la otra punta de la planta o de la fábrica. De forma que esto es muy importante. Es un poco también algo que parece que evidente, pero no lo hace nadie. He visto muy poquitas empresas yo tener apuntado previamente quién va a estar el día de la limpieza. ¿Qué horario tiene esa persona? ¿Qué teléfono? ¿Qué tal? Todo eso generalmente se deja al desarrollo de los acontecimientos. Y habitualmente, ¿qué ocurre? Porque tenemos que preguntar al tío de seguridad dónde está el de mantenimiento, no lo encuentra. Pues bueno, perdemos muchísimo tiempo. Hay que elegir el día y la hora. Y en esto tiene mucho que ver lo que se tarda en llenar, lo que se tarda en vaciar, cuánto tiempo se puede parar ese circuito. Ahí ya veremos, tenemos que dosificarlo el día anterior, si el llenado puede ser nocturno, si el vaciado puede ser nocturno, si hay que hacerlo todo de día allí, si tenemos que prevalecer todo el día en la instalación, o si alguna fase no las puede hacer mantenimiento como el llenado o el vaciado. Todo esto depende mucho de la torre que sea y sobre todo de los tiempos que tengamos en cuanto a caudales de vaciado, llenado y todo esto que hemos hablado. Tenemos que tener un plan de acción. Un plan de acción, una cosa muy sencillita. Cuando hablo de un plan de acción no me refiero a tener un montón de puntos y un plano y una táctica. No, esto es mucho más sencillo. Un plan de acción, ¿qué es? Saber qué vamos a hacer, cuándo vamos a hacerlo, el tiempo que nos va a llevar. O sea, por ejemplo, si tenemos que vaciar, bueno, pues el vaciado lo vamos a hacer nosotros o mantenimiento. Mantenimiento, eso es un plan de acción. Nosotros vamos el día anterior, imaginemos un escenario. Vamos el día anterior, dosificamos el circuito, ¿de acuerdo? Al día siguiente llegamos allí y empieza a vaciar mantenimiento del circuito, por ejemplo. Pues a lo mejor nosotros no vamos, no hace falta que vayamos. Podemos ir cuando ya esté vacío el circuito. De manera que esa acción correría a cargo de mantenimiento. A determinada hora nosotros llegamos, empezamos la limpieza. Terminamos la limpieza. Y mantenimiento empieza el llenado. Es decir, repartimos las responsabilidades. Se tiene que dar claro quién hace qué, cuándo lo tiene que hacer y cuánto tiempo le va a llevar. Para saber si tenemos que estar a pie de instalación esperando o si podemos permitirnos hacer otro trabajo mientras en otro lugar. Eso es importante, hacer un pequeño plan de acción para coordinarnos, porque las torres nunca se operan solos. Son instalaciones que no vamos nunca a manejar nosotros. Podemos hacer alguna cosa nosotros, en el sentido de encender, apagar una banca de ventilación, apagar o encender la recirculación, pero siempre va a ser en coordinación con mantenimiento, porque a fin de cuentas los circuitos de refrigeración retiran calor de equipos frigoríficos, o bien de autoclaves, o bien de cualquier tipo de equipo industrial, que dependen de ese circuito de torres o de condensador. Si yo lo apago, algún otro equipo se ve afectado. No es una unidad en sí misma, es solo la parte final de un flujo de calor que parte de otro lugar, que parte de una máquina, no parte nunca del propio circuito de refrigeración, que no deja de ser un vehículo del calor. Tenemos que saber cuánto de rápido tenemos que hacer el trabajo, porque hay instalaciones en que las restricciones son muy grandes. Son circuitos críticos que no pueden estar parados más que en determinadas condiciones, muy poco tiempo, y encima tarda mucho en vaciarse o tarda mucho en llenarse, y a lo mejor la limpieza tiene que ser muy rápida.
En ese caso necesitamos más personal a la vez, es decir, en vez de 2 personas, a lo mejor tiene que ir 3 o 4. Eso es importante. Coordinar el tratamiento pensando siempre en la cantidad de gente en clave de velocidad de limpieza, porque con estas torres que estoy comentando no podemos tenerlas, no podemos disponer de ellas indefinidamente. Tenemos que adaptarnos a un esquema de funcionamiento. Tenemos que calcular las dosis de productos biocidas, biodispersantes y anticorrosivos. Bueno, teniendo el volumen de circuito, esto no tiene mayor misterio y no tengo nada más que comentar al respecto. Depende del fabricante, si vamos a utilizar peróxidos, hipocloritos, si vamos a utilizar amonios cuaternarios, si vamos a utilizar cualquier cosa. Es decir, ya según lo que utilicemos, pues respetaremos las indicaciones del fabricante y lo calcularemos a partir del volumen del circuito. Antes de hacer la dosificación, tenemos que apagar los dosificadores automáticos que tenga el circuito, es decir, la bomba de anticorrosivo, la bomba biocida, etcétera. Incluso la purga automática la vamos a apagar. Es decir, todo el equipamiento, instrumentación y control que tiene el circuito lo apagamos previamente para que no nos distorsione esa dosificación. ¿Por qué? Porque puede coincidir un episodio de dosificación de un biocida, por ejemplo, tensioactivo que haga espumas, coincidirnos con la dosificación de limpieza de la torre, que es una dosificación muy potente. Y al final esa suma pues, puede dispararnos la generación de espumas en el circuito. Una vez que hagamos esto, hacemos físicamente la dosificación. Como tiene que actuar mínimo de 3 horas, etcétera, 2-3 horas y demás, a veces es recomendable hacerla el día anterior. Si no son biocidas oxidantes, se puede hacer el día anterior. Si son biocidas oxidantes, peróxidos o hipoclorito sódico, es menos recomendable. O bien ajustar la dosis, es decir, si podemos dejarlo por la noche para ahorrarnos el estar 3 horas en la instalación, si podemos dosificar la víspera anterior y hacer que la recirculación dure toda la noche, en ese caso habrá que adaptar las dosis, sobre todo de aquellos productos que sean agresivos para el circuito. Los que no sean agresivos no hay problema, ¿de acuerdo? Una vez que llegamos a la propia torre, tenemos que hablar con mantenimiento para proceder a desconectar la recirculación de agua del circuito, o sea, las bombas, y desconectar la ventilación de la torre o condensador. Eso es importante. Yo recomiendo añadir un nivel de seguridad desconectando físicamente el cable, o sea, la alimentación de los motores de las bancadas de ventilación. O bien accionar el interruptor manual que tienen. Es decir, nadie acciona a mano los ventiladores de una torre. Saltan por termostato, igual que salta la recirculación, pues los ventiladores funcionan termostáticamente. Pero claro, no obstante, a menudo existen interruptores manuales a pie de equipo para poder evitar que entren. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, para hacer un mantenimiento mecánico, pues nos queremos asegurar de que los ventiladores no van a entrar en funcionamiento estando allí. De manera que le damos a ese interruptor manual, que suele ser más rojo. Ese interruptor hay que accionarlo. Si existe, hay que accionarlo. Y si no existe, habrá que hacer el mantenimiento o que desconecte físicamente los cables de los motores, etcétera. Yo lo he llegado a hacer yo personalmente. No conviene y no se debe hacer así. Pero he llegado a hacerlo porque he asistido y me he visto implicado en episodios de encendido de ventiladores con personal dentro de la torre. Me ha pasado físicamente a mí y bueno, tuve muchísima suerte, pero evidentemente nunca más permitiré que algo así me pase, sobre todo cuando no es culpa mía. Es decir, la torre entra por un automatismo, alguien olvidó anular ese automatismo y estando limpiando la torre, pues se te ponen a funcionar los ventiladores. Esto puede ser muy peligroso. Es muy peligroso con ventiladores axiales centrífugos de torre de tiro forzado. Pero en ventiladores axiales de torres o condensadores de tiro inducido, o sea, ventiladores de pala, como te pase estando arriba, eso te parte por la mitad. Es decir, estamos hablando de riesgos de amputación o de muerte. De forma que tomaros muy en serio el tema de anular, bien anulado, el tema de los ventiladores. Y no os fíes de mantenimiento. La voluntad puede ser buena, pero los errores son humanos. Y un error no tiene por qué costarte la vida o un miembro. Es decir, en ese aspecto conviene ser conservador y desconectarlos físicamente. Empezamos con el vaciado. El vaciado lo vamos a hacer por todas las válvulas disponibles. Lo suyo es hacerlo lo más rápido posible. De manera que, aparte de vaciar la balsa,
pues vaciaremos tantos vaciados como tenga el circuito en las tuberías. A veces para acelerar el vaciado de una balsa, por ejemplo, porque urge más la balsa. ¿Por qué urge más la balsa? Porque una vez que la tengamos vacía podemos limpiar la torre. Luego ya lo que tarda en vaciar el circuito por debajo nuestra no nos influye, o podemos aprovechar ese tiempo mientras limpiamos la torre. De forma que a veces conviene acelerar el vaciado de la balsa. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, como para chicle, es una posibilidad. Y otra posibilidad también muy utilizada es cebando el tubo del aspirador. Es decir, metemos el aspirador, pum, cebamos, es decir, encendemos el aspirador, dejamos que se cargue de agua el tubo y sin apagar el aspirador desconectamos el tubo del aspirador de la cuba y lo tiramos al suelo, dejando que haya la mayor distancia vertical entre el extremo del tubo por donde capta agua y el extremo contrario por donde tira ese agua. Por gravedad sigue vaciando. Esto solo nos vale, evidentemente, hasta que se descubre el extremo del tubo, es decir, hasta que hay 2 deditos de agua, pues ya un momento en el cual ya coge aire y ya no nos sirve, pero nos puede evacuar la mayor parte de la torre, es decir, cebando el tubo del aspirador. Eso es una posibilidad también bastante frecuente. Empezamos con el desmontaje, es decir, para limpiar una torre tenemos que sacar una serie de elementos de ella y bajarlas al suelo. Es decir, nos vamos a ir arriba y entre 2 compañeros uno va a ir dando al de abajo elementos. El de abajo los va cogiendo, los va apilando para luego limpiarlos. Elementos como ¿qué? Como el separador de gotas. Mucho cuidado al bajarlos porque los que son metálicos pesan un montón. Hay algunos que tienen un marco de acero o de aluminio y en el centro tienen relleno, o sea, el mismo material que el relleno. El mismo material de plástico así con forma de laberinto o de panal. Pero hay otros que tienen lamas metálicas en forma de Z. Esas pesan un montón. Cuidado con esos separadores de gotas, sobre todo porque además dejan un espacio muy estrecho entre las lamas, te caben los dedos, pero te quedan atrapados. Hay que tener cuidado. Al cogerlo, tened cuidado de cogerlo en un lugar en que esté abollada la lama y deje entrar bien los dedos porque lo podéis soltar y querer soltarlo y no poderlo soltar. Y aparte, mucho cuidado al bajarlo porque la persona que está abajo le puede caer encima, le puede hacer mucho daño. Hay que quitar los separadores de gotas. Después hay que quitar todas las tuberías del árbol de riego, o sea, todas las tuberías finales, que suelen ser de plástico, a veces metálicas, que salen del colector de impulsión principal, todas hay que retirarlas. Y bueno, pues para limpiarlas abajo y demás. Seguimos bajando y empezamos a retirar el relleno. Esto no siempre es posible, ¿eh? Hay ciertos tipos de torres que para retirar el relleno hay que partir, o sea, hay que desmontar la torre por la mitad y elevarla con una pluma. Algunos modelos antiguos. Generalmente sí se puede desmontar. Siempre que se pueda desmontar, pues lo iremos sacando. No tiene ningún tipo de fijación especial, solamente que está cortado a medida y hay que tener mucho cuidado en tomar buena nota de cómo lo sacamos, para luego meterlo. Porque a mí me pasa muchas veces que no me fijé bien en cómo lo sacaba y lo conseguí meter al final, pero tardé muchísimo tiempo. O sea, perdí mucho tiempo consiguiendo hacer el mismo puzzle de piezas que cuando lo desmonté. De manera que eso, mirarlo bastante. Una vez que tengamos todo eso, también tenemos que desmontar el filtro de aspiración que hay en la balsa. En la balsa tenemos una especie de cesto metálico que a veces da velocidad, a veces está perforado, bueno. Eso hay que revisarlo, es una de esas cosas que se fastidia bastante. Que evita que entren sólidos gruesos en el circuito y que le lleguen a la aspiración de la bomba de recirculación. Eso también hay que sacarlo fuera, porque se desmonta. A mí se desmonta sin herramientas. Son una serie como de... A veces tiene forma de tubo plegado, y en otros casos pues son cajeados con un asa, que están metidos en un riel. Eso hay que sacarlo también. Para hacer toda esa limpieza por un lado, es decir, hay 2 limpiezas, digamos, ahora. La limpieza del chasis de la torre, que es lo que nos queda, y por otro lado, la limpieza de todos los elementos desmontables. Es decir, separador de gotas, relleno, pértigas de riego y filtro de aspiración. Todo eso se limpia aparte y en el suelo, y lo demás se limpia evidentemente dentro de la propia torre, por fuera o por dentro de la propia torre. Tenemos que limpiar la carcasa exterior de la torre. Tenemos que hacer limpieza exterior. Esto lo omiten muchas empresas, pero es importante, hay que limpiar por fuera las torres. Primero para saber más o menos hace cuánto se limpian y también para evitar que esa mierda acabe en el interior de la torre, porque evidentemente hablamos de una máquina que aspira aire continuamente, de forma que si la mantiene muy sucia por fuera, va arrastrando suciedad hacia su interior. De forma que hay que limpiarla. Muy recomendable utilizar detergentes aspirados por Venturi en la hidrolimpiadora,
Y si tenemos cepillos rotativos para acoplar a la lanza, mejor que mejor. Cepillos rotativos o cepillos manuales porque hay zonas de mucha suciedad. Sobre todo en las bancadas de ventilación, que eso también es importante, que hay que limpiarlos. O sea, las bancadas de ventilación hay que limpiarlas y a veces requiere esto trabajo de cepillo. Es un poquito lento, es un poquito pesado, pero evitamos mucha entrada de suciedad en la torre. Tengamos en cuenta que si la bancada de ventilación está sucia, esa es la primera suciedad que va dentro de la torre, porque trabajan siempre esos ventiladores introduciendo aire en la torre. De forma que tenemos que limpiarlo, eliminar el exceso de grasa, de lubricación que haya, etcétera. Todo esto hay que limpiarlo bien y a veces es una limpieza manual de cepillo. No siempre podemos utilizar la hidrolimpiadora para limpiar la bancada de ventilación, en el sentido de que tenemos que respetar los cojinetes, los rodamientos, las correas, etcétera, para que no entre agua en las bolas y bueno, para no fastidiar lo que es el giro mecánico de los elementos de ventilación. También tenemos que limpiar el interior. El interior lo vamos a limpiar desde arriba hacia abajo. Es decir, una vez que tenemos la torre perfectamente limpia por fuera, vamos a hacer una limpieza de arriba hacia abajo desde el interior. ¿Para qué? Para reunir toda la suciedad abajo, que es donde la podemos aspirar. De forma que empezamos a limpiar las paredes interiores de arriba a abajo y cuando llegamos a la balsa, pues evidentemente ya podemos empezar a aspirar los lodos. Recomiendo que según vayamos limpiando arriba abajo la torre, un compañero nos vaya aspirando la balsa por debajo, o tenga por lo menos el tubo, el aspirador dentro. Así evitamos que cuando utilizamos la hidrolimpiadora en la balsa para limpiar y arrancar la suciedad de la propia balsa, nos disperse todos los lodos que había previamente en la balsa y los que han llegado de la parte superior. Es decir, conviene hacer un desbaste, o sea, un primer aspirado para quitar la mayor parte de la suciedad y luego ya utilizar la hidrolimpiadora finalmente en la balsa sobre una base más o menos limpia. Evitamos proyectar la suciedad otra vez por el interior de la torre. También tenemos que desmontar los filtros, como he dicho, los tenemos que limpiar por fuera. Es decir, paralelamente a esto, o a la vez, o después, hacemos la limpieza de todos estos elementos que hemos hablado. Las pértigas, ¿cómo se limpian? Pues las pértigas lo que tenemos que hacer es, en primera instancia, ver cuáles son las que más pesan, que son las que tienen más residuos. Vamos a limpiar todas, pero esas en especial las vamos a apartar, porque esas hay que limpiar de una manera especial. Tenemos que golpear las pértigas con la boca hacia el suelo repetidas veces para que el barro caiga y salga, introduciéndole agua entre las series y así pues bueno, vamos ablandando y va desapareciendo todo el tapón de barro que al final se concentra en la parte final, es decir, en donde la tubería está ciega, la tubería está abierta por un lado, que es por donde entra el agua, está cegada por el lado contrario, para obligar al agua a salir por los difusores. Lógicamente el barro se queda siempre al final, de forma que es importante hacer esto para evitar que los difusores más alejados de la tubería no saquen agua, se queden cegados por completo. También es importante decir que hay que aclarar el detergente, es decir, cuando limpiamos una torre y utilizamos detergentes, tenemos que aclararla, es decir, volverla a limpiar someramente una vez ya limpia, una vez ejecutado, digamos, el protocolo de limpieza. Le tenemos que dar agua, ya sea con una manguera o con una hidrolimpiadora sin detergente, para que el detergente escurra y retirarlo. Por la parte de fuera es menos importante. Es bueno para dejarla más limpia, pero por la parte de dentro es importante para que no haga luego espumas al llenarla. Es decir, en la parte interna de la torre vamos a procurar que no se acumule detergente sobrante de la limpieza para evitar que haga espumas en el arranque, sobre todo una vez que tengamos los ventiladores activados. Los elementos desmontables que hemos hablado se limpian en el suelo y se limpian de una manera ordinaria, o sea, agua a presión, agua con detergente y bueno, no tiene más. La única diferencia es que de cara al montaje de los elementos, en vez de montarlos en el mismo orden, es en orden inverso. Es decir, ¿cómo desmontamos una torre? La desmontamos de arriba a abajo. Separadores, árbol de riego, relleno, filtro de balsa. Pues en este caso lo hacemos al contrario. Montamos el filtro de la balsa, el filtro de la aspiración, montamos el relleno, después montamos las pértigas del árbol de riego y finalmente montamos los separadores de gotas. Simplemente hay que tener en cuenta que es inverso. Es en este momento cuando ya tenemos todo montado, cuando apuntamos, rellenamos, cumplimentamos la ficha que tengamos destinada a hacer un parte de incidencias, a la revisión de los elementos de la torre y a glosar los defectos que nos hemos encontrado. Defectos como cuáles, pues se me ocurren un montón.
Difusores que faltan en el árbol de riego. Separadores de gotas que al estar en mal estado permiten que salga agua por arriba. Es decir, las torres que cuando arranca el ventilador y la pulverización sacan agua por la parte de arriba, puede salir algo de aerosol. Pero cuando salen gotas gruesas, sabemos que el separador de gotas pues no funciona. Solo pueden salir aerosoles. Ahí sabemos, por ejemplo, un separador está mal. El relleno, si el relleno está descascarillado, tiene agujeros, tiene caudales preferentes, es decir, que cuando nos fijamos por la parte de abajo, estando con la cabeza metida por el ojo de buey o en la balsa, vemos que en vez de caer el agua homogéneamente escurriendo por todo el relleno, cae por chorros concretos. Pues ¿qué ocurre? Que hay agujeros dentro del relleno que canalizan el agua y eso reduce la capacidad de contacto con el aire, reduce el enfriamiento, la capacidad de refrigeración. Eso también hay que apuntarlo. ¿Qué más hay que apuntar? Filtros de aspiración oxidados o bien perforados, corrosión en la balsa, perforaciones en la balsa que dejan salir el agua, boyas que están en mal estado, ya sea porque no cierran bien, porque siempre gotean, de manera que siempre estamos tirando agua por el reposadero, ya que la boya no corta del todo el agua, o bien que no está regulado al nivel adecuado, la altura de agua adecuada. En el ojo de buey podemos tener juntas que están en mal estado, de forma que nos escupe agua la torre por el ojo de buey, por el borde del ojo de buey, cuando está la ventilación activada. Espárragos que sostienen el ojo de que sobre 2 o 4 que están oxidados, palomillas que faltan, que a menudo cuando falta una palomilla mantenimiento suele poner una tuerca, eso es un error, palomilla porque se abren a mano, no hay que ir con la llave inglesa, juntas de goma del propio ojo de buey, y bueno, es que puede haber un montón, es decir, por ejemplo, los pasamuros por donde inyectamos producto de la torre. Habitualmente cuando tenemos dosificadores llevamos a la torre el producto y cuando es una torre de tiro inducido por las entradas de aire inferiores, donde están las lamas, pues lo metemos. Pero cuando es una torre de tiro forzado en la cual la sobrepresión de aire está en la parte inferior, evidentemente eso no podemos hacerlo, tenemos que perforar la pared metálica y utilizar un pasamuro. Ese pasamuro va con unas juntas. ¿Para qué? Para que por ahí entre nuestro producto, con tubos de polietileno de 6x4 milímetros. Pero evidentemente lo que no puede pasar es que al encender la ventilación con la recirculación activada se nos salga agua hacia afuera, porque eso corroería esos dos agujeros que hemos hecho, generalmente son dos, anticorrosivo y biocida, los corroería y los haría cada vez más grandes. De manera que es importante ver que esos pasamuros están en perfecto estado, que tienen las juntas por dentro y por fuera adecuadas y demás. Hay un montón que podemos comentar, ejes torcidos de las bancadas de ventilación, correas que chirrían, que porque están destensadas, cojinantes no lubricados, etcétera. Hay un montón de posibles fallos y hay que apuntarlos todos, tanto los que pueden incidir en la capacidad de amplificación del eje general de la torre, como aquellos que no, como aquellos que solamente tengan incidencia en su rendimiento frigorífico o en su rendimiento energético. Es decir, estamos hablando de una revisión mecánica pura y dura. Y eso hay que complementarlo en ese momento. Es decir, cuando la torre la estamos montando, que hemos desmontado todo, hemos visto todo de cerca y además lo estamos montando y vemos cada elemento, cómo encaja, y las dificultades durante el montaje es muchas veces cuando mejor se detectan las piezas defectuosas, porque las piezas defectuosas siempre son más fáciles de desmontar que de montar. También la purga, por ejemplo, podemos ver defectos en la purga, el reposadero que no está a un nivel adecuado, etcétera. Hay un montón de posibles defectos. A veces ocurre que una torre tiene tantas perforaciones en la balsa, cuando uno está dentro limpiándola, ve luz. Son torres que muchas veces están levantadas en bancadas y se ve la luz por debajo, es decir, llega a haber muchísimas pequeñas perforaciones. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para recomendar una reparación, a lo mejor con fila de vidrio, por ejemplo, ¿no? Tenemos que empezar a recoger el material llenar el circuito. Esto lo vamos a hacer a la vez, es decir, en el momento que terminamos, damos aviso de mantenimiento, empezamos a llenar el circuito y lo hacemos a tope con todo lo que tengamos. Es decir, vamos a abrir el llenado de la balsa, pero vamos a abrir también los llenados que tengamos en el circuito. Y aprovechamos ese tiempo, porque tarda un montón en llenar, lo aprovechamos para recoger nuestro material. Es cuando ya, que eso se tarda bastante, o sea, en ese tipo de trabajo recoger el material se dice muy fácil, pero no se hace tan fácilmente. Tenemos que enrollar las mangueras, vaciarlas de agua, enrollar las mangueras, vaciar de agua y enrollar los latiguillos de presión, el cable de presión
de la hidrolimpiadora, quitar todos los accesorios eléctricos, quitar el acople de fontanería que tengamos para alimentar la máquina, bueno, tengo que recoger toda la herramienta, etcétera, limpiar el aspirador, porque el aspirador siempre lo llevamos limpio, sin lodos, lógicamente, para que no nos pese de cara a bajarlo a la furgoneta, etcétera. Lo hacemos mientras llene el circuito y probablemente terminemos antes de cargar de lo que tarda el circuito en llenarse, pero aún así lo hacemos a la vez y de esa manera ahorramos tiempo. Y con respecto al llenado de circuito, pues depende del plan de acción que antes comentamos que tengamos. Si en el plan de acción tenemos contemplado que el circuito lo va a llenar a mantenimiento, perfecto, lo llena a mantenimiento, nosotros nos pasamos o al día siguiente o esa tarde, cuando fuere, y una vez que nos pasemos ya es cuando reiniciamos la dosificación manual o automática de mantenimiento. Es decir, o volvemos a la rutina de dosificación. Hay torres que se dosifican a mano, que hay personal de mantenimiento físico en la instalación que hace la determinación de biocida todos los días y además hace la dosificación manual los días que toca del biocida anticorrosivo. Y en sitios en que está automatizado, pues pondremos en marcha el cuadro con las dosificadoras. Es decir, esto lo hacemos ya al final. Cuando el circuito está limpio, cuando el circuito se ha vaciado, se ha vuelto a llenar, es decir, con el agua ya completamente reiniciado, lo que es yo llamo un circuito reiniciado. Un circuito cuando está lleno de agua limpia está reiniciado, es decir, sus niveles químicos están a cero. Y el cero no es cero absoluto, evidentemente lo determina el agua de aporte, son los del agua de aporte. Cuando un circuito está a cero, nos referimos a que tiene las mismas características fisicoquímicas que el agua de aporte, que el agua de la red con el que lo alimentemos. Y una vez tengamos reiniciada esa dosificación de mantenimiento, pues ya hemos terminado. A los 15 días tomaríamos nuestra muestra de legionela, haremos la determinación para ver si la limpieza ha sido exitosa o no. Si no lo fuera, pues tocaría repetirla. Con respecto a las hidrolimpiadoras de alta presión, tengo que comentar algunas cosas. Vamos a utilizar generalmente máquinas de agua fría. Las de agua caliente las utilizaremos en sitios muy concretos y generalmente en torres de refrigeración y condensadores evaporativos no lo vamos a hacer. Sobre todo porque daña las juntas de goma que unen las piezas de chapa que componen este tipo de equipos y también pueden llegar a dañar la fibra de vidrio de aquellos equipos que están hechos con poliéster reforzado con fibra de vidrio. Eso es importante. Cuando estamos hablando de gama profesional, de máquinas que vamos a utilizar nosotros de forma profesional, nos vamos a encontrar con un mínimo de caudal de unos 250, vamos a decir, 250 litros hora y más o menos unos 160 bares. Ese es el mínimo. Y nos vamos a mover ya como máximo en unos 1000 litros hora y presiones muy superiores de unos 275 bares. Es decir, una hidrolimpiadora pequeñita de gama profesional, de las que vamos a utilizar nosotros, nos puede hacer daños en la piel de los brazos o de las manos si nos dan directamente con ella. Con la punta de abanico. Esta punta de revólver que tiene tres posiciones, chorro concentrado, abanico plano o abanico o cono. Si nos dan con la punta rotativa, aquella en la cual todo el caudal se concentra en un solo chorro que hace un cono, que recorre el círculo de la base de un cono, podemos incluso hacernos algunos cortes, ¿de acuerdo? En la piel con ello. Pero si estamos con un modelo de unos 800 a 1000 litros hora y presiones de 250 a 275 bares, podemos tener accidentes muy muy graves. Es decir, si hacemos la broma de darle a alguien, ya sea con la punta rotativa o con la otra, directamente en una mano, en el brazo, puede hacer cortes profundos o incluso en una mano podría arrancar parte de la carne de un dedo. Es decir, las hidrolimpiadoras, aunque echen agua, el agua tiene mucha masa y a la velocidad adecuada, incidiendo en un punto muy pequeño, genera una gran presión, porque la presión a fin de cuentas es fuerza partido de superficie. Si el punto de incidencia es pequeño, la fuerza es muy grande, la presión es elevadísima y corta. De hecho, un cuchillo funciona exactamente por el mismo principio. De forma que quiero hacer este pequeño comentario acerca de la seguridad. No hacer bromas con las hidrolimpiadoras y sobre todo protegeos bien. Cuando utilicéis hidrolimpiadoras, aparte evidentemente del tema de la máscara por la legionela o las gafas, etcétera, para evitar que nos proyecten, como ya comenté en otros vídeos, trozos de suciedad, trozos de cal, trozos de metal, de viruta metálica, que nos lo proyecte de vuelta al rebotar la hidrolimpiadora, el agua de la hidrolimpiadora, que nos llegue a la cara todo ese residuo. También tenemos que evitar darnos directamente con el chorro o a nosotros o a un compañero. O sea, mucho cuidado, por ejemplo, cuando limpiamos una torre y estamos limpiando el lado interior
del ojo de buey, de la chapa que rodea el ojo de buey. Cuidado con eso porque tenemos compañeros fuera. Y esos compañeros están encendiendo apagando el aspirador, encendiendo apagando los malchiques, vaciando el aspirador de lodos, etcétera. Hay que avisar. Mucho cuidado con eso. Igual que cuando estemos limpiando las pértigas, pues evidentemente la persona que sujeta la pértiga en un momento dado está expuesta, porque si a uno se le escapa la pistola, esa persona tiene las manos ahí. Entonces es importante, aparte de utilizar guantes de neopreno, como he comentado antes, o guantes de cuero, es muy importante protegerse bien con las hidrolimpiadoras. A la hora de limpiar una torre, para una persona que sea joven y no tenga problemas de inmunodepresión, la legionela no es el principal problema, no es el principal accidente laboral que puede tener un episodio de la enfermedad, no. El principal riesgo que tiene son sobre todo cortes con las chapas, accidentes eléctricos, porque estamos juntando agua y electricidad, o sea, es decir, electrocución, y sobre todo accidentes mecánicos por heridas producidas por las hidrolimpiadoras, por el chorro de agua de las hidrolimpiadoras. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y hay que tenerle bastante respeto y utilizarlas como si fuera un arma. ¿De acuerdo? Es decir, apuntar con ellas hacia el suelo cuando nos están utilizando, intentar en la medida de lo posible pensar que lo que echa no es simplemente agua. No puedo dejar de hacer un apunte sobre las diferencias entre las torres de refrigeración y los condensadores evaporativos. Hasta ahora he venido hablando solo de torres y los condensadores tienen algunas diferencias importantes que inciden muy mucho en cómo se limpian, en lo que se tarda en limpiar. Un condensador evaporativo tiene un circuito separado de la balsa, es decir, el circuito que transporta el calor desde la máquina hasta el equipo, hasta el condensador, es un circuito cerrado, intubado, ¿de acuerdo? Es decir, es un agua que no sale en ningún momento de las conducciones y cuando llega al condensador, entra en el condensador, discurre por su interior en un serpentín metálico y sale otra vez del condensador. De forma que un condensador tiene más tomas, más entradas y salidas que una torre. Una torre tiene una entrada de agua caliente y una salida de agua refrigerada, mientras que un condensador tiene una entrada de agua caliente, una salida de agua refrigerada, ¿de acuerdo?, de circuito intubado, y luego tiene una aspiración de agua, una impulsión y un árbol de riego, igual que una torre. La diferencia está en que en este caso el agua que baña el relleno, que en este caso no existe el relleno, sino que son tubos, es un agua que solo discurre entre la balsa y el árbol de riego. ¿De acuerdo? O sea, solamente un circuito cerrado, pequeño circuito cerrado en el sentido de cerrado de circular. Es abierto porque tiene contacto con la atmósfera. Es un circuito abierto muy pequeño y un circuito cerrado, intubado, muy grande. ¿Esto en qué nos incide a nosotros? ¿Qué diferencias hay? Aparte, evidentemente, de que no hay relleno y por tanto no hay que desmontar el relleno, lo cual ya acorta el tiempo de limpieza. Pues la incidencia fundamental es el volumen. Es decir, tenemos un volumen mucho más pequeño, porque básicamente es el volumen de la balsa más la conducción que asciende el agua por el lateral del condensador, más el árbol de riego. Básicamente el agua de la balsa. Esto, bueno, acorta el tiempo de llenado, acorta el tiempo de vaciado. Ya solo tenemos que medir el tiempo o sea, el caudal de llenado y vaciado de la balsa. Y saber el volumen de la balsa, que no tenemos que tomar ninguna medición porque con las propias especificaciones que tenemos en la placa técnica sabemos, por la diferencia entre peso en servicio y peso en vacío, sabemos el agua que contiene. Eso acorta mucho los tiempos y hace que todo sea más sencillo. El plan de acción se simplifica porque ya no necesitamos mantenimiento para casi nada. En el punto y hora en que los llenados y vaciados lo podemos hacer nosotros y no necesitamos nadie que permanezca en la instalación horas para hacerlo, ¿no? Eso también es importante. Pero tiene una pega, una pequeña pega. Hay que vigilar mucho la dosificación, tanto la de mantenimiento como la de limpieza. ¿Por qué? Porque al ser circuitos muy pequeños tienen una inercia química muy pequeña. Es decir, un error de dosificación multiplica la concentración. Es decir, es muy fácil subir la concentración mucho de un químico en un circuito pequeño. Un error de dosificación en un circuito grande se diluye mucho. Mientras que en un circuito pequeño el efecto se puede amplificar. Es importante tener claro eso. Tenemos que ser muy precisos con la dosificación de condensadores. ¿Por qué? Porque si utilizamos biocidas oxidantes vamos a producir mucha corrosión. Mucho cuidado con la corrosión en condensadores, porque no hay relleno. El relleno es de plástico. En los condensadores no hay relleno. Tenemos un serpentín que es metálico.
y podemos oxidarlo y vale mucho dinero, es la parte más cara de un condensador, ¿de acuerdo? El intercambiador de calor que hay. Eso es muy importante. Hay que tener mucho cuidado con los biocidas oxidantes, con la sobredosificación, con biocidas oxidantes peróxidos o bien hipoclorito sódico. Vigilarlo mucho. Y también con las espumas. Al ser un circuito tan pequeño, si utilizamos biocidas no oxidantes que puedan tener tensioactivos, como los amonio cuaternario, por ejemplo, pues generaremos episodios de espumas muy bruscos. Eso también hay que verlo. Evidentemente tiene riesgos inferiores, ya que como la bomba está a pie de balsa, pues es mucho más difícil que se destebe por espumas, etcétera. Pero en cualquier caso, a pesar de que los tiempos sean inferiores y que el plan de limpieza sea mucho más sencillo, tenemos que vigilar ese pequeño inconveniente que es la menor inercia química del circuito y la facilidad que existe para que las concentraciones de un químico en el agua suban bruscamente por un error nuestro. En cualquier caso, y hablando en general, los condensadores evaporativos son bastante más sencillos de limpiar que una torre en el sentido de los tiempos, en el sentido del plan de acción, en el sentido de la coordinación. Podemos hacer limpiezas más rápidas. La recirculación, evidentemente, va a durar lo mismo, pero podemos, al vaciar y llenar rápido, podemos hacer limpiezas mucho más rápidas. Y los tiempos de apagado, los tiempos en que esté fuera de servicio el circuito, son más cortos. De forma que los condensadores son más adecuados para instalaciones críticas. Para circuitos de refrigeración críticos que pueden parar poco, es mucho más inteligente tener condensadores evaporativos. De hecho, suele ser así, suelen ponerlos en ese tipo de circuitos. Y es habitual, además, incluso que haya varios condensadores que refrigeran un único circuito cerrado. No comparten agua entre ellos, agua en contacto con la atmósfera, quiero decir, pero esto permite adaptar, hacer limpiezas de uno y no de otro, etc. Igual que hay torres, que hay varias torres en serie conectadas a un mismo circuito, con los condensadores igual, con la ventaja añadida además de que el agua del circuito no la comparte con el condensador, de manera que la independencia es mucho mayor. Hay que tener en cuenta esas pequeñas diferencias, pero básicamente la toma de datos es la misma. La única diferencia esencial es que la medición de caudales es menos crítica, ¿de acuerdo? De caudales de llenado y de vaciado. Y el volumen, la obtención del volumen también es mucho más sencilla porque no dependemos de tuberías externas al propio aparato. Este sería el protocolo que yo utilizo para limpiar una torre, la manera que yo tengo de hacerlo. Lo que está claro es que el elemento diferencial es la toma de datos y el cálculo de las velocidades de vaciado y llenado del circuito. Eso es vital. Es decir, si os preocupáis a la hora de coger el mantenimiento de un circuito, de cogeros la probeta y chequear los caudales de llenado de la boya, los caudales de vaciado de la balsa, el caudal de vaciado de la parte inferior del circuito para el vaciado completo del circuito, ese tipo de cosas os va al final a dar un dato en tiempo respecto al volumen, en tiempo de llenado de vaciado. En el momento que tenemos el volumen del circuito y tenemos los caudales de llenado vaciado, podemos sacar los tiempos de llenado y vaciado. Eso es vital junto a, digamos, lo crítica que sea esa instalación y el horario viable que pueda estar apagado, pues con esos dos datos, con los tiempos de llenado y vaciado, más la coordinación factible de parada de ese circuito, pues nos lleva a lo que hemos hablado sobre el plan de acción, en que repartimos entre el personal de mantenimiento y nosotros, que somos la empresa de mantenimiento biológico, si lo queremos llamar así, del circuito, repartimos el trabajo para ver quién hace qué y cuándo. De ese modo nos vamos a evitar muchísimos problemas. También hago hincapié en lo que comenté al principio sobre coger bien los datos de alimentación eléctrica y de alimentación de agua de nuestros equipos. Las hidrolimpiadoras necesitan luz, pero necesitan mucha luz, es decir, suelen necesitar amperajes importantes. Y eso también hay que hablarlo con mantenimiento. Y el caudal de la hidrolimpiadora igual, no vale agua y ya está. Necesitamos un caudal suficiente, porque si no la bomba de alta presión de la hidrolimpiadora trabaja mal, trabaja en aspiración. Es decir, tiene que llegar el agua suficiente como para que no exista depresión en la aspiración de esa bomba. De forma que eso hará que proyecte mucha más agua, tengamos mucho más caudal y a fin de cuentas limpiemos más rápido. Es decir, la moraleja de todo esto es que la preparación, invertir un tiempo largo de preparación, va a cortarnos el tiempo de limpieza muchísimo. Y además, ese tiempo de preparación nos vale ya para siempre. O sea, los datos obtenidos nos valen para ese cliente de forma indefinida, hasta que la instalación cambie. De forma que es indispensable tomar esos datos. Nos van a ahorrar muchas horas acumuladas a lo largo de las diferentes limpiezas que hacemos durante el año.